El libro de San Cipriano, tesoro del hechicero. Al mundo todo, yo, Jonás Sufutino, monje del monasterio de Brookend, declaro solemnemente, postrado de rodillas ante el firmamento estrellado, que he tenido tratos con todos los espíritus superiores de la corte infernal. Ellos me han mostrado este libro, escrito en pergamino inmaculado con hebreos caracteres. Yo expongo al orbe entero que lo que en este libro se contiene es verdad. Yo era un incrédulo, pero la evidencia me sacó de mi error. Aficionado desde niño al estudio de las ciencias, cuando llegué a la edad de hombre no había conocimientos que yo no hubiese profundizado, pero en el fondo de todos ellos encontraba el vacío. Mi alma entonces se agitaba, sediento por descubrir su suprema verdad secreta. Cuando profesé de monje en el monasterio de Brookend, consecuente con mis aficiones, solicité el cargo de bibliotecario y ahí, en su vasta y antiquísima biblioteca, me aislé por completo, pasando los años en los más profundos y misteriosos estudios. Había ahí innumerables volúmenes que trataban de artes mágicas. La simple lectura de algunos de ellos me convenció de que ahí se hallaba lo que buscaba. Yo me hacía las siguientes reflexiones. No hay duda que existen los espíritus buenos y malos, y en que están en relación con los hombres. No hay duda tampoco de que los espíritus pueden aparecérsenos, puesto que al mismo Hijo de Dios se apareció el diablo momentos antes de su muerte. No hay duda que dichos espíritus están dotados de una inteligencia soberana, puesto que la misma religión les da el poder de tentarnos, de inducirnos al bien o al mal. Luego, si por medio de la magia puede el hombre ponerse en relación con esos espíritus, ese hombre logrará alcanzar la suprema sabiduría. Me hacía yo todas estas reflexiones en mi celda solitaria y entre los polvorientos libros de mi biblioteca, pero aún no me había atrevido a poner en práctica los medios que me condujeran a tal fin. Decidí, pues, ejecutar al cabo mi proyecto. Era una noche del helado invierno. El cielo aparecía negrísimo, cubierto de enormes nubarrones que por momentos se veían desgarrados por la rojiza luz de los relámpagos. Silbaba horriblemente el viento entre los pinos de la montaña. La lluvia azotaba los vidrios góticos de las ventanas del monasterio. Yo no tenía miedo. Esperé a que fuera medianoche, cuando todos los monjes se hallaban recogidos en sus celdas y acaso dormían. Dejé yo silenciosamente el convento y emprendí la marcha hasta la más alta cima de la montaña. Cuando estuve en lo más alto me detuve. Los relámpagos cruzaban intensamente por mi cabeza. Yo persistía en mi propósito de invocar al rey del Averno. El huracán se estrellaba contra mi cuerpo y retorcía furiosamente mi hábito monacal. Pero yo, firme, como una de las rocas que tenía bajo mis pies, ni me amedrentaba, ni vacilaba en mi empresa. Juzgué entonces, llegando al momento de llamar al demonio. «Si es verdad que existes», grité con voz tonante, «oh poderoso genio del Averno, preséntate a mi vista». Y al punto, en medio de un relámpago formidable, se apareció el espíritu infernal que había yo invocado. «¿Qué me quieres?», dijo. «Quiero», le respondí sin inmutarme, «entrar en relaciones contigo». «Concedido», repuso. «Vuélvete a tu celda, ahí me tendrás siempre que desees, pues sé lo que quieres, te revelaré todos los secretos de este mundo y de los otros. Te entregaré un libro que será como el catecismo de las ciencias secretas, catecismo que solo podrán comprender los iniciados». Y desapareció. Yo torné a mi monasterio. Volví a ver a mi grande y misterioso amigo siempre que me fue necesario. Él, en fin, me ha revelado el libro que dejo a la posteridad, como la llave de oro que abre y descifra los supremos arcanos de la vida y de la naturaleza, completamente ignorados para los seres incrédulos o vulgares. Vale. Monasterio de Brookend, año de gracia, 1001. Jonás Sufutino.
Introducción. ¿Dónde se verá cuál fue el origen y fundamento de este libro? Habiendo solicitado de Lucifer el cumplimiento de la promesa que me había hecho invocado entre la tempestad y sobre la cima de la montaña, me entregó un libro escrito en caracteres hebreos sobre pergamino virgen, diciéndome: este libro, escrito en hebreo, es el mismo que poseía el gran Cipriano, y a quien le fue concedido por mí, obligado a ello por virtud de un poderoso talismán que poseía. A él sirvió para adquirir los conocimientos de la verdadera magia, con los cuales pude tener el dominio sobre los espíritus y las personas. Por su mediación llegó a ser todopoderoso, lo cual lograrás tú también, si meditas y ejecutas cuanto en este libro se contiene. Debo advertir que no se apartará de ti jamás, y aun cuando quieras quemarlo o echarlo a un río, volverás a hallarle siempre en el aposento que te sirva de dormitorio. Quedé muy admirado oyendo esas palabras, y le pedí satisfaciera mi curiosidad, explicándome la causa de tal prodigio. Es muy sencillo, me dijo. Este libro está bañado en la gran laguna de los dragones rojos que existe en mis dominios, por lo cual es imposible que ninguno de los elementos del universo pueda destruirle. Sus hojas no pueden ser cortadas ni taladradas. El fuego se apaga a su tacto y el agua no le hace mella. ¿Y cómo me explicáis?, le pregunté, que si lo tiro lejos se vuelve a mi aposento. Sois muy curioso, pero hoy quiero complaceros en todo. Este libro lleva entre sus hojas los signos cabalísticos del dragón rojo y de la cabra infernal, o cabra del arte, o por las virtudes mágicas de estos. Se trasladará siempre a vuestro aposento y os acompañará en todas partes, permaneciendo invisible para todos menos para ti, y para los que hayan hecho pacto conmigo. Haced con él cuantas pruebas queráis, y observaréis grandes maravillas. Dicho esto, desapareció. Quedé tan trastornado al oír estas revelaciones que pensé un gran rato sin darme cuenta de lo ocurrido, hasta que por fin me fijé en el libro que estaba al alcance de mi mano y parecía incitarme a que lo leyera. Luchando estaba entre el temor y la curiosidad de abrirle, cuando recordé que Lucifer me dijo estaba escrito en hebreo, lengua no conocida por mí, por lo que ya más tranquilo levanté la primera hoja, esperando hallar signos que no había de entender. No fue así, sin embargo, pues con gran admiración pude leer perfectamente lo escrito, con igual facilidad que si leyera un libro en mi idioma. Volví varias hojas y hallé en una de ellas perfectamente dibujados un dragón y una cabra, en actitud tranquila y colocada ésta sobre aquel. La cabra tenía trazados sobre sus rodillas unos jeroglíficos que decían arte. Todo me parecía extraño y sin embargo todo me iba siendo familiar a medida que lo miraba, pero todavía me estaba revelada la mayor de las sorpresas. El dragón y la cabra empezaron a animarse, a mover los ojos, a aumentar de tamaño y finalmente, saliendo del libro, se prosternaron ante mí, diciendo cada uno con voz humana: soy tu siervo, manda y serás obedecido. La voz de la cabra tenía un timbre parecido al bálido de la oveja, y la del dragón era bronca y gruesa como el mugido del toro. Quedé sobrecogido con lo que presenciaba, pero al contemplar la actitud humilde de aquellos animales, saqué fuerzas de flaqueza y les dije: nada deseo ahora, pero sí quiero que me digáis cómo os he de llamar cuando necesite de vosotros, o qué clase de servicios podéis prestarme. La cabra, tomando la palabra por los dos, me dijo: yo me llamo Barbato, y este es Pruslas. Estamos bajo la jurisdicción de Satanachia, nuestro jefe, que es ayudante del gran emperador Lucifer y gran general de sus ejércitos. Nos ha mandado a tu lado para obedecerte en todo,
siempre que lo que nos mandes sea conforme al pacto hecho con nuestro soberano Señor. Constantemente nos tendrás a tu lado, y bastará que nombres a uno para que nos pongamos los dos a tus órdenes. Está bien, les dije, podéis retiraros. No bien hube pronunciado esas palabras cuando, sin saber cómo, desaparecieron de mi vista. Tratando de distraerme de tantas emociones, salí a dar un paseo, y a medida que la reflexión entraba a mi ánimo, me iban pareciendo más naturales los maravillosos acontecimientos que me habían ocurrido. Después, y a medida que me fue necesario recurrir a mis siervos o a sus jefes superiores, pudimos tratarnos como verdaderos amigos, sin sorpresas ni temores de ningún género. Con objeto de estar precavido para las contingencias del porvenir, me propuse sacar una copia del contenido del libro, cuya portada dice: Tratado completo de verdadera magia o tesoro del hechicero. Hay una dedicatoria de la siguiente forma: dedicamos este libro al nuevo adepto de las ciencias desconocidas, Lucifer. Debajo de esta dedicatoria contiene la siguiente nota: declaro que este libro me ha mostrado la verdadera sabiduría, logrando con su estudio un dominio absoluto sobre todo lo creado. Cipriano el Mago. Ahora, y con objeto de llevar en orden metódico, creemos conveniente indicar algo sobre la vida de Cipriano el Mago, luego San Cipriano, la cual, si bien es ajena por completo a esta obra, no deja de ser interesante y curiosa. La vida de San Cipriano. El santo que se venera con este nombre fue, antes de su conversión al cristianismo, uno de los magos más famosos que se han conocido. Nacido en Antioquía, entre Siria y Arabia, de padres muy ricos y poderosos, venció todas las artes mágicas hasta la edad de 30 años, en que se convirtió a la religión de Cristo. Dejó escritos infinidad de libros de hechicería, producto de sus muchos conocimientos y de las propias maravillas que ejecutó en su época de mago, y que causaron la admiración de todas las gentes. Ejercía un poder formidable sobre los espíritus infernales, que le obedecían en todos sus mandatos. Llegó a efectuar sorprendentes encantamientos. Tuvo dominio absoluto sobre las personas y los elementos, debiéndose su conversión al cristianismo al siguiente raro suceso. Había en Antioquía una doncella cristiana llamada Justina, tan rica como hermosa, hija de Edeso y Cledonia, los cuales la habían educado en su religión, que era la de los gentiles. Justina oyó un día predicar a Frailo, diácono a la sazón de Antioquía, y al escuchar las bellezas ideales de la religión cristiana se convirtió en ella, logrando poco después que sus mismos padres se hicieran cristianos. Un joven llamado Aglaide se enamoró de Justina y la solicitó por esposa, lo cual no pudo conseguir porque ella ya se había ofrecido a Jesucristo. Desesperado, Aglaide recurrió a Cipriano el Mago para que doblegara a aquella mujer que tan rebelde se mostraba a sus deseos, el cual aplicó al efecto todos sus hechizos y encantamientos, invocando a los espíritus para que le ayudaran en su empresa. Todo, sin embargo, resultaba inútil. Justina resistía toda clase de sortilegios, porque se hallaba bajo la intercesión de la Virgen y auxiliada por la divina gracia de Jesús, teniendo además en las rayas de la mano derecha el signo de la cruz de San Bartolomé, la cual, por sí sola, tiene poder contra toda clase de maleficios y encantamientos. Llenó Cipriano de furor al verse vencido por una tan delicada criatura. Se levantó contra Lucifer y le dijo: ¿En qué consiste, oh genio del Averno, que todo mi poder se vea humillado por una tan débil mujer? ¿No puedes ni tampoco con tanto dominio como posees someterla a mis mandatos? Dime luego, ¿qué talismán o amuleto la protege, que le da fuerzas para vencerme a mí y hacer inútiles todos mis sortilegios?
Entonces Lucifer, obligado por orden divina, le dijo: el Dios de los cristianos es Señor de todo lo creado, y yo, a pesar de todo mi dominio, estoy sujeto a sus mandamientos. No puedo atentar contra quien haga uso del signo de la cruz. De esto se vale Justina para evitar mis tentaciones. Pues siendo así, dijo Cipriano, desde ahora mismo reniego de ti y me hago discípulo de Cristo, lo cual hizo, logrando más adelante recibir el martirio y ser contado en el número de los santos. Capítulo 1. Conocimientos necesarios para ejercitar las artes mágicas. Aquella persona, varón o hembra, que quiera dedicar su espíritu a las artes mágicas, deberá poseer una verdadera vocación para ello, poniendo toda su voluntad y fe en sus ejercicios y prácticas. Es muy importante que no se olvide que los espíritus a quienes invoca en sus pensamientos, y si no se pone a la invocación con todos los sentidos y sin distraer en lo más mínimo su atención del trabajo que ejecuta, en lugar de ser atendida su invocación, será castigada en su temeridad por los mismos espíritus a quienes haya molestado o llamado para pactar con ellos. Deberás, asimismo, tener presente que no pueden hacerse las invocaciones en sitio en que haya cruces o signos bendecidos. La persona que quiera hacer los experimentos deberá estar completamente sola, a no ser que la acompañe persona iniciada en el arte o que tenga hecho pacto con algún espíritu. El sitio más adecuado para hacer las invocaciones será siempre la cima de una montaña, a cuya falda circule un río, procurando que en sus contornos no haya otra más elevada. Si esto no pudiera ser, se buscará un lugar próximo a un río, donde se crucen dos caminos formando 4 sendas que vayan en opuestas direcciones. Estas sendas representarán los 4 puntos cardinales del universo, en cualquiera de las cuales pueda hallarse en aquella hora el espíritu con quien se quiere tratar. Es de absoluta necesidad que el río esté muy próximo al punto de invocación, por ser el agua y el aire los elementos más apropiados a la transmisión del pensamiento, y juegan estos, en unión de los metales, un gran papel en el ejercicio de las artes mágicas. Caso de que, por motivo de salud o por otra cualquier causa, no fuera posible ejecutar la invocación fuera de casa, será preciso escoger una habitación solitaria, revestida de una tela negra por todas las partes, y techos. Después de hecho esto, se abrirán las ventanas y se dirá la siguiente oración: se haya preparado el lugar para los experimentos en él, no hay nada bendecido ni signos religiosos. Mi alma se halla completamente libre de espíritu divino y dispuesta al pacto con los espíritus del Averno, a los cuales voy a invocar con toda mi voluntad y sin obedecer a mandatos o imposición de nadie. Es necesario que no se sienta temor ninguno en aquella hora ni a la aparición del espíritu, pues si es temoroso, se expone a ser atormentado por el espíritu mismo a que se conjuró se aparece. El verdadero iniciado ha de ser temerario. Por consiguiente, el que tiene temor es que no ejecutará la invocación con la verdadera fe que Lucifer requiere en los que han de pactar con él, y castiga con un sinnúmero de sufrimientos y a veces con la muerte a los osados que quiere hacerle juguete de sus engaños. Para que las invocaciones tengan verdadera fuerza, será conveniente poseer algún talismán o amuleto con los signos cabalísticos de la clavícula y hacer el trazado del gran círculo, sin olvidar por esto las advertencias anteriores. En la sección correspondiente a las invocaciones y conjuros se hallará la explicación y modo de ejecutarlas. Capítulo 2. De los instrumentos que son necesarios para las artes mágicas. Esta es la sección más importante de las ciencias ocultas, pues si los instrumentos no tienen la preparación debida o no están bien grabados los signos que cada uno requiere, carecerá de las suficientes virtudes para los trabajos
que con ellos hayan de ejecutarse. Por esto debe ponerse gran cuidado en su construcción y después de su conservación y uso. Hecha esta indicación, pasaremos a explicar por orden correlativo el nombre y fabricación de cada uno de los instrumentos. Cuchillo de mango blanco. En el día de Júpiter, que es el jueves, y en ocasión de estar la luna llena en el horizonte, tomarás un cuchillo de acero nuevo, que no haya sido usado para ningún objeto, y lo meterás en el fuego 3 veces. Luego se colocará sobre una disolución de topo y jugo de la planta aromática llamada pimpinela, que se tendrá preparada al efecto. Tanto el topo como la planta han de ser cogidos en tiempo de luna llena y en día y hora de jueves, así como igualmente se ha de machacar la planta y secar la sangre del topo en dicho día y hora de preparar el acero en ocasión de hallarse la luna sobre el horizonte. Al bañar el acero con la preparación dicha, cortarás con el mismo un mango de cuerno de macho cabrío, que sea blanco, el cual se habrá preparado poco antes a fin de que posea la virtud necesaria. Cuando se haya terminado la operación de colocar el mango, se dirá el siguiente conjuro: yo te conjuro y formo instrumento para que me sirvas en mis trabajos del arte por la virtud e influencia del planeta Júpiter, en cuya hora estás fabricado, por la virtud de los elementos, piedras preciosas, hierbas, nieves, granizos y vientos. Es mi deseo que poseas todas las virtudes preciosas para que yo pueda hacer aquellos trabajos que me propongo con verdadera seguridad. A vosotros invoco en este mi trabajo, oh espíritus superiores, que responderéis a los nombres Damaú, Lumek, Gadal, Pancia, Baloas, Marod, Lamidok, Ancretán, Mitrán y Adonai, para que me ayudéis en todos los trabajos que me propongo realizar, para poder llegar al conocimiento de las ciencias que vosotros poseéis y cuyo primer paso doy esta hora solemne. Hecho esto, colocarás el cuchillo en una bolsa larga de seda roja y lo perfumarás con polvos de rosa y de lirio de Florencia, teniéndolo muy guardado para cuando haya de usarse. Cuchillo de mango negro. El cuchillo de mango negro debe hacerse el día de Saturno, que es el sábado, siguiendo el mismo procedimiento que para el cuchillo de mango blanco, teniendo en cuenta que en el conjuro deberá decirse segundo paso, en lugar del primero. El mango ha de ser negro y de cuerno de carnero, la sangre de gato negro con el jugo de la hierba pimpinela. La espada. Para hacer este instrumento deberá escogerse el día Marte, que es el martes, durante el reinado de Capricornio, que es desde el 21 de diciembre hasta el 21 de enero, que sea en horas de las 12 de la noche a las 6 de la mañana, estando la luna llena sobre el horizonte. Deberá tenerse preparado un topo para sacrificarlo el mismo día y bañar la espada con su sangre, mezclada con el jugo de la hierba pimpinela. El mago puede hacerse de hueso o de la madera del avellano, quitándole en este caso la corteza con el mismo instrumento. En las espadas deberá grabarse las mismas inscripciones que llevan, según quien haya de usarlas, si es iniciado o maestro. El puñal. Este instrumento deberá fabricarse en el día de Mercurio, que es el miércoles, teniéndolo en la sangre de topo y con jugo de pimpinela. Se le pondrá mango de cuerno negro de macho cabrío. Lanceta. Para este instrumento se observarán las mismas reglas que para el puñal, solo que el mango será del mismo acero. Aguja. Iguales las reglas para el puñal y la lanceta. El bastón.
Este instrumento deberá fabricarse de rama de nogal, que no tenga ningún retoño. Deberá cortarse en el día del sol, que es el domingo. Los signos se han de hacer en el día Mercurio, miércoles, con la pluma del auca macho. Una vez terminado, se dirá la siguiente conjuración. Oh poderoso Adonai, suplico tu intercesión para que des a esta vara la virtud y gracia que posees por los siglos de los siglos. Amén. Enseguida lo rociarás con agua clara de río, cogida en día domingo. La pluma del auca macho. Para adquirir una pluma de esta ave que posea todas las virtudes mágicas, deberás asegurarte bien, al tomar el auca, que ésta sea macho y que tenga todo su crecimiento. Le sacrificarás en el día de Júpiter a las 12 de la noche, a la luz de la luna llena, y dirás: Yo te sacrifico, oh ave sin par, en esta solemne hora y en el honor del poderoso y excelso Adonai, al cual pienso dedicar los primeros trabajos que haga, y a quien conjuro para que revista tus plumas de los dones mágicos necesarios para que sirvan bien a todos mis experimentos. Dicho esto, se degollará el ave con un cuchillo que no haya servido para ningún uso, con el cual se ha de hacer los cortes que la pluma requiera para cuando haya de usarse. Esta deberá tomarse del ala derecha del ave, procurando que sea la quinta pluma. Varita mágica. Se buscará un avellano silvestre o que no haya sido cultivado por la mano del hombre. Se procurará que una de sus ramas tenga la forma que indica el dibujo. Una vez hallado, no se deberá esperar al día del sol, o sea, el domingo. En el mes de junio, en días del 2 al 30, se tomará el cuchillo de mango blanco y con él en la mano se deberá estar al pie del avellano para que en cuanto se presente el sol en el horizonte, cortar la rama que ha de utilizarse. Acto seguido se dirá: Yo os conjuro, oh gran Adonai, Elohim, Ariel y Jehová, que me seáis propicios en esta hora, concediendo a esta varita que voy a tomar la fuerza y virtudes que poseyeron Jacob, Moisés y Josué. Yo vuelvo a suplicaros, oh Adonai, Elohim y Jehová, la adornéis con la fuerza de Sansón, la ciencia de Hiram y la sabiduría de Salomón, para que pueda yo, por vuestra intercesión y por las virtudes de que la adornéis, descubrir tesoros, metales, aguas y cuanto se haya oculto a mis ojos. Después de haber pronunciado con gran fe y ardor estas palabras, se levantará la vista a contemplar el sol, se hará el corte en 3 tajos. Una vez en posición de ella, se llevará a casa. Se pondrá ligeramente a la lumbre para mondarle la cabeza o corteza con el mismo cuchillo, y luego se sumergirá en agua clara del río diciendo: Oh vara de virtud rara, vales mucho más que el oro, por ti lograré tesoro, y tú siempre serás vara. Se repite 3 veces, se perfumará, guardará cuidadosamente. Varilla misteriosa. Para formar esta varilla deberá ejecutarse las mismas operaciones que para la varita mágica y en la misma época, pero en día jueves. Deberá buscarse en la orilla de un río cuya agua sea cristalina un junco silvestre, que tenga bastante grueso. Se deberán seguir las mismas ceremonias, teniendo cuidado de decir la invocación al llegar al punto de las virtudes con las que la adornáis. Vencer todos los contratiempos de esta vida y a todos mis enemigos. Esta vara deberá tener sobre 4 pies de largo. Es preciso tallar en la parte gruesa
una cabeza de serpiente con los ojos abiertos y formar en la otra punta la figura del rabo del mismo animal. Todo esto debe hacerse en el mismo día y con los instrumentos del arte. Cuando ya se tenga terminada, se deberá degollar un corderillo blanco. Se formará un círculo con la varita juntando las dos puntas. Se atará con una cinta blanca y se colocará en un barreño nuevo, en el cual tendrá cuidado de que caiga la sangre del cordero para que le sirva de bautizo. Durante este acto deberá decirse: yo te sacrifico, inocente corderillo, en conmemoración del sacrificio que me hicieron los israelitas en tiempos del faraón, para que el ángel exterminador no maltratara las casas cuyas puertas se hallaran bañadas de sangre. Así yo pido en esta solemne hora del sacrificio que la sangre que vierto sobre la vara conceda a ésta el poder de vencer a todos mis enemigos, tanto corporales como espirituales, y aún a mí mismo, en aquellas cosas que pueden serme perjudiciales, lo cual espero que sea concedido por intercesión de los espíritus superiores, Adonai, Elohim, Ariel y Jehová, presentes en este acto. Luego se sacará la varilla con la mano derecha, se lavará con agua de río y se guardará después de perfumarla, según las reglas indicadas. Daga. Este instrumento solo deberá ser usado por el maestro. Su construcción es como la espada, solo que la empuñadura ha de ser del mismo acero que la hoja. Gancho. En este instrumento se han de observar las mismas reglas que en el cuchillo de mango blanco. Bolina. La bolina será preciso fabricarla de madera de boj y con las mismas reglas que la varita mágica, a la cual sirve de ayuda en cuantas operaciones hayan de ejecutarse. En la invocación deberá decirse bolina en lugar de varita y a sumergirla en el agua. Recibe, oh bolina misteriosa, los dones necesarios para que me descubras aquellas cosas que están ocultas a mi vista y entendimiento a fin que pueda yo conocerlas. Póngase gran cuidado en imitar lo mejor posible todos los dibujos y formas que tienen los instrumentos. Capítulo 3. Vestidos de mágico y modos de prepararlos. Los vestidos deberán ser de tela blanca de lino, la parte interior, y de lana fina la túnica y el gorro o caperuza. El color del gorro y de la túnica han de ser negro, llevando bordados con seda roja las caracteres hebreos que tienen en la parte del pecho y las palabras de la caperuza, y con hilos de oro y plata las estrellas y demás signos. Los zapatos han de ser de piel blanca de cordero. En ellos se dibujará con la pluma del auca indicada en los instrumentos del arte, la cual se mojará en una disolución de cinabrio reducido a polvo mezclado con agua, y goma, lo que hace bien preparado, hace el efecto de tinta. En el gorro deberá ponerse además los nombres siguientes: Jehová a la parte de atrás, Adonai a la parte derecha, Eloi a la izquierda y Gibor al frente o adelante. Capítulo 4. Ceremonial mágico. Esta parte es muy conveniente que se haga con mucha exactitud, pues conviene que el indicado pase por las fases que son deseo, perseverancia y dominio. La primera pertenece a la iniciación, o sea, deseo de aprender. La segunda al iniciado, que necesita la perseverancia para llegar al fin. Y la tercera al maestro, que es el verdadero mago, puesto que ha logrado el dominio absoluto del arte. No debe olvidarse que para lograr el objeto deseado se necesita proceder con absoluta vocación y buena fe, pues si las prácticas se hacen con un fin bastardo, los resultados serán nulos y acaso contrarios al fin que se busca. Ceremonia que deberá usar el que haya de principiar la iniciación. Una vez que hayas preparado todos los instrumentos del arte, los vestidos y los demás enseres, será necesario que preparen un local a propósito para los experimentos que hayan de ejecutar.
No olvides que en ese local deberá estar reservado para todos absolutamente, y que en él no debe entrar ninguna persona que no haya efectuado antes pacto con alguno de los espíritus. Deberá procurar que haya 2 ventanas, una al oriente y otra al poniente, y que esté en la parte más elevada de la casa. Cubrirás todas las paredes con una tela negra, teniendo mucho cuidado de que no se halle en ella ni un sitio próximo, ningún símbolo o figura religiosa, ni nada en forma de cruz. Para comprender la importancia de estas observaciones, voy a referir un hecho ocurrido al célebre mago Atotás, que fue la causa de su muerte. Tenía una habitación perfectamente preparada, con sus 2 correspondientes ventanas, la cual estaba bien colocadas y cerradas, no abriéndose más que las noches que hacía sus conjuros. Sucedió que en una riña ocurrida en la ciudad de su residencia hubo una muerte, y el matador, para evitar ser conocido, lanzó el puñal con toda su fuerza y fue a clavarse en una de las ventanas de la habitación que el mencionado Atotás tenía para sus prácticas. Pocos días después de este suceso tuvo precisión de hacer algunos conjuros, invocaciones, y por más voluntad que puso en sus trabajos, estos no le dieron resultado alguno. Desesperado, y no sabiendo la causa de que esto obedecía, tuvo que resignarse, por el motivo de que el sol asomaba ya por el horizonte. Pasó caviloso todo el día y a la noche volvió a preparar sus trabajos con orden metódico. Se proveyó de los talismanes más poderosos, hizo sus conjuros con energía y voluntad, pero nada, los espíritus no acudían a su llamado. Completamente desesperado, los maldijo a todos, y aún no eran pasadas 2 horas cuando fue preso por las autoridades y acusado del asesinato que otro había hecho. Registrada toda la casa, y en ocasión de salir al sol, fue visto desde otra ventana por un esbirro el puñal que estaba clavado. Cuando él se enteró de esta circunstancia, comprendió la causa de la inutilidad de sus conjuros en las 2 últimas noches, por razón de que en el puñal estaba la formada cruz, y no era posible que los espíritus de Lucifer salvaran aquel obstáculo. Como generalmente en todos los pueblos y en todas las épocas se atribuye todo lo malo que otros hacen a los que se dedican a las artes misteriosas de la magia, no le valió al pobre Atotás querer demostrar su absoluta inocencia, pues antes de llegar a la cárcel fue ejecutado por el populacho, incitando acaso por el verdadero asesino, para evitar que se aclarara el hecho y fuera conocida su inocencia, con lo cual se hallaba expuesto a ser preso de un momento a otro. El novicio, para poder hacer la experiencia invocaciones y conjuros, deberá en primer término estar libre de prejuicios, tener despejada su imaginación de todo pensamiento que no sea dedicado al trabajo que vaya a ejecutar. Se lavará con agua clara del río, perfumándose luego con los polvos de rosa y lirio de Florencia. Al lavarse dirá: purifica esta agua que voy a usar, oh poderoso Adonai, para que a mi vez sea yo purificado y limpio, a fin de ser digno de poderte contemplar en toda tu majestad y belleza. Así sea. Una vez lavada la cara y la cabeza, te secarás con mucha tranquilidad y reposo, y luego tomarás los polvos de rosa y con los dedos pulgar e índice de la mano izquierda y los echarás sobre el cabello y barba. Asimismo, se perfuman los vestidos, y al ponerse cada prenda se dirá: las gracias de Adonai se coloquen sobre mi persona, con igual voluntad y cariño como yo cubro mi cuerpo con esta prenda que tengo preparada con todas las reglas del arte, a fin de hacerme digno de los espíritus a quienes haya de invocar. Así sea. Una vez que se haya revestido de todas las prendas, dirá: en esta hora solemne quiero invocaros con toda mi voluntad y buen deseo, a vosotros espíritus excelsos que me acompañéis en estos trabajos: Astroquio, Asat, Bedrimubal, Felut, Anabatos, Skregem, Gemen, Domus, Arbatel, para que me seas propicios y me iluminéis en aquellas cosas que mi inteligencia humana no pueda comprender con claridad, supliendo defectos que en mis trabajos haya en atención a mi buen deseo y voluntad. Así sea. Luego de practicar lo dicho, se puede pasar a ejecutar el trabajo que se quiera.
Las invocaciones son iguales para el novicio que para el iniciado o maestro. Únicamente se distinguen las prácticas en que el novicio debe usar la súplica, el iniciado la persuasión y el maestro el dominio o mando. Esto podrá variar, sin embargo, según el carácter, valor y energía de la persona que practique. Capítulo 5. Cualidades esenciales para profesar las artes mágicas. La magia, como todas las ciencias, requiere indudablemente condiciones muy especiales en las personas que se dediquen a su estudio y conocimiento. Por esto, es conveniente hacer un examen detenido de las facultades que uno posee, a fin de lograr el fruto apreciado en cuantos trabajos se practique. En primer lugar, se ha de tener verdadero deseo y vocación, pues de no ser así, es inútil que se proponga conseguir nada, puesto que tomará el asunto por el mero pasatiempo y no pondrá toda su voluntad y energía en los trabajos que realice. En segundo lugar, se necesita que ponga grande atención para preparar bien todo aquello que se proponga hacer, pues cualquier detalle que falte o distracción que tenga ha de redundar en prejuicio de la obra misma, exponiéndose a no lograr el resultado que busca. También se precisa un estudio constante de las cosas naturales, para poder llegar, por medio de su investigación, al verdadero conocimiento de lo sobrenatural, que es el fin y objeto de las artes mágicas. Otra de las cosas que se han de tener muy en cuenta es que por ningún concepto debe de relevarse a nadie que no sea adepto en estas ciencias de cosas sobrenaturales que llegue a conocer. Con lo dicho bastará para que cada uno pueda juzgar si se halla bien dispuesto o si posee las cualidades que se requieren, pues siendo así y teniendo valor y temeridad, logrará cuanto quiera. Pero en cambio, si le falta la fe o el valor, o si no pone toda su voluntad en los trabajos, entonces no deberá esperar ningún resultado positivo, exponiéndose en cambio a que le suceda lo que menos espere. El verdadero mago deberá ser, por lo tanto, estudioso, discreto y constante en sus trabajos. Deberá muy especialmente poner toda su fe y voluntad en cuanto haga, teniendo resignación cuando se le origine alguna contrariedad y no consiga en absoluto lo que busque. No siempre los espíritus se muestran propicios para acudir a las invocaciones de los mortales, y a veces es necesario repetir el llamamiento conjurándoles de nuevo a presentarse y obligándolos. Si no acuden, con algún talismán o amuleto que posea el suficiente dominio sobre ellos. Capítulo 6. El modo de hacer la tinta con que se ha de escribir los pactos, oraciones, etc. Los pactos no deben ser escritos con tinta ordinaria. Cada vez que haya de hacer un llamamiento al espíritu, debe cambiar de tinta. Pondréis, pues, en un puchero nuevo agua de río y los polvos que voy a describiros. Tomad huesos de alberchigo, sin quitar las almendras, ponedlos al fuego para reducirlos a carbones bien quemados. Después, cuando estén muy negros, los apartaréis del fuego, los haréis polvo, los mezclaréis con una cantidad igual de hollín de chimenea. Les afidaréis el doble de nueces de agalla, el cuádruplo de goma arábiga, y pasados dichos polvos, bien revueltos por un pedazo muy tupido, los vertiréis en el agua del río que se ha indicado. Pero hasta ahora no tendréis más que una tinta parecida a las corrientes. Para que surta los efectos mágicos, es preciso añadirle carbones de ramas de helecho cogidas en víspera de San Juan, perfectamente machacadas, carbón de sarmiento cortado en la luna llena de marzo, mezclando todo. Se hervirá por espacio de 5 noches seguidas, suspendiendo la operación de día. Cada vez que se empiece la cocción, se invocarán a los espíritus sobrenaturales. Terminada de hacer la tinta, se expondrá de noche al aire libre, de modo que los rayos de la luna en menguante caigan sobre la tinta y la impregnen de su voluntad mágica. Todo lo cual, una vez efectuado, ya la tinta está preparada para la escritura de los pactos, oraciones y demás documentos, por medio de los cuales os habréis de poner en comunicación con los espíritus. Al hacer uso de ella,
hay que agregarle 2 gotas de sangre del dedo del corazón de la mano izquierda, que deberéis sacar pinchando un poquito con un alfiler que sea nuevo. Capítulo 7. De las horas y virtudes de los planetas. De las horas y virtudes de los planetas, es muy conveniente conocer las horas en que se domina cada planeta en el universo y los experimentos que deben hacerse según el planeta que rige. A este objeto deberá tenerse muy presente la tabla siguiente. En esta está ordenada según la importancia de cada uno. Soldai, Saturno, domina el sábado. Ceder, Júpiter, domina el jueves. Madime, Martes, domina el domingo. Semen, el Sol, domina el martes. Hoyos, Venus, domina el viernes. Cocao, Mercurio, domina el miércoles. Sejac, Luna, domina el lunes. Los experimentos deben hacerse siempre por la noche, desde la hora de las 12 en adelante, en cuanto se refiera a invocaciones y conjuros. Para descubrir tesoros ocultos, minas, aguas, etc., deberán utilizarse las horas de la mañana, desde la raya del alba hasta antes de la salida del sol. Las horas de Saturno, Marte y Venus son buenas para hablar a los espíritus. Las de Mercurio para hallar las cosas hurtadas, tesoros ocultos, aguas y minas. Las de Júpiter para llamar las almas de los que están muertos. Las de la Luna y el Sol tienen virtudes especiales, por lo cual puede decirse que sirven para todos los experimentos en general. Es muy necesario tener gran fe y voluntad absoluta en la hora de ejecutar las invocaciones o cualquier otro sortilegio, procurando que no falte ningún detalle a fin de lograr que la operación esté bien hecha. No nos cansaremos de advertir que cualquier circunstancia, por insignificante que parezca, puede malograr la operación mágica, en cuyo caso habría necesidad de principiar de nuevo. Capítulo 8. Del modo de ejecutar los experimentos. Una vez que la persona que haya de ejecutar el experimento tenga todo el conocimiento necesario y la suficiente vocación y fe, deberá preparar aquellos instrumentos que le hayan de servir en la operación, los cuales perfumará, invocando para ellos las virtudes mágicas con la siguiente oración. Oh admirable Adonai, que reinas y moras en todo lo creado, siendo a la vez árbitro soberano de todo el sistema planetario. Humildemente imploro tu protección en esta hora suprema para que adornes a estos instrumentos de que me voy a servir de todas las virtudes necesarias, a fin de lograr el resultado que deseo en el experimento mágico que quiero ejecutar. Accede a mí, ruego, oh poderoso Adonai, ya que te imploro con verdadera fe que requieres en los que solicitan tu ayuda. Te ofrezco en cambio de tu servicio todo cuanto soy y valgo, y hasta la sangre de mis venas, si de ella quieres disponer, poniéndola por sello de nuestro pacto y eterna amistad. Dicha la interior oración y preparándonos todos los instrumentos, se puede pasar a ejecutar los varios experimentos que se indican a continuación. Experiencia de vuelo. Esta experiencia deberá ejecutarse como se dice en las horas de los planetas, después de las 12 de la noche, antes de principiar el trabajo, y una vez que todo tenga preparado se dirá la siguiente invocación. Atha, Milek, Nigeliona, Asermalk, Basamoini, Eyes, Samerelachin, Barel, Emod, Eken, Gemos. A todos vosotros, espíritus invisibles, que recorréis sin cesar el firmamento y todo lo creado, quiero invocar en esta hora para que me adornéis, si me halláis suficientemente digno de vuestras alas poderosas, a fin de que pueda conocer la fuerza y eficacia de este experimento. También acudo a vosotros, Jo, Magnánimos, Kados, Eloi, Xnath y Adonai. Suplicados reverentemente, me dotéis de la virtud necesaria para que pueda perfeccionar esta obra que deseo ejecutar y llevar a buen término. Después de dichas estas palabras, se tomará la espada con la mano izquierda, presentándola sucesivamente a los 4 puntos cardinales, o sea, al oriente, poniente, mediodía y norte, y se dirá a la vez:
Ya es llegada la hora de que este experimento se termine. Nada hay que lingüe a la tierra. Solo me falta que vosotros, espíritus invocados en este supremo instante, me adornéis de las alas impalpables y potentes para poder navegar a vuestro lado. Hot, 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 ordena a los espíritus que cumplan mi deseo. Extenderás las manos al aire, cerrarás los ojos, concentrando todo tu espíritu en el vuelo que en breve podrás notar perfectamente que estás ejecutando. Durante el viaje, cuidarás de no abrir los ojos, pues si olvidaras ese detalle, caerás irremisiblemente desde la altura donde estuvieres. Seguramente sería lo último instante de tu vida. Cuando quieras que termine esta experiencia dirás: cese ya mi viaje y reposen mis pies de nuevo en el mismo punto de donde he salido. Al momento notarás que ya te encuentras en tierra, pudiendo entonces abrir los ojos sin cuidado alguno. Para este experimento es conveniente prepararse un vaso grande de vino en el cual se echará una copa de licor y se beberá en 3 veces. En los intermedios de las invocaciones, si la concentración del espíritu se hace con gran fuerza de voluntad, se notarán cosas maravillosas, pero si no se concentra bien, será difícil que llegue a feliz término la experiencia. De la experiencia de la invisibilidad. Teniendo preparados todos los instrumentos para esta experiencia, dirás de todo corazón las palabras siguientes: Scabaoles, Hebrión, Elde, Erimkit, Paboli, Semetrien, Metinoboy, Sabanitiunt, Jeremobol, Cañé, Mece, Baluti, Catea, Timegul. A vosotros, excelsos espíritus, me dirijo a fin de que el imperio que ejercéis sobre todas las criaturas me ayudéis en esta obra para que vuestra meditación pueda ser invisible. Luego se dirá: yo os invoco, os conjuro y os contraigo a vosotros, espíritus de la invisibilidad, para que sin tardar os consagréis en este experimento, al objeto de que yo pueda ciertamente ser invisible sin temor ninguno. Segunda vez, yo os conjuro, por el poder de Lucifer, vuestro soberano Señor, y por obediencia que le debéis, que me concedáis vuestra ayuda, consagrando esta experiencia lo más pronto posible. Fiat, fiat, fiat. Dicho esto, se tomará la espada con la mano izquierda, y se ejecutará la misma operación indicada en el experimento anterior. Igualmente deberá hacerse con el vaso de vino, pues este representa la sangre y el licor que se le agrega al espíritu, y posee gran eficacia en todas las artes mágicas. Terminadas que sean estas ceremonias, deberá decirse: oh espíritus invisibles e impalpables, yo, el más insignificante de los mortales, os suplico por última vez que cubráis mi cuerpo de fluido misterioso y que vosotros poseéis, para que ninguna persona humana pueda verme en el espacio del tiempo que dure esta prueba de invisibilidad. De la experiencia del amor. Para hacer la experiencia del amor o para conseguir el amor de una persona, ya sea hombre o mujer, deberá hacerse lo siguiente: se escogerá las horas de Venus o de la Luna. Se formarán con cera virgen una figura que aplicará a la persona de quien desea ser amado. Una vez hecha la figura, se dirán estas palabras: Noga, Les, Astropolim, Asmo, Cocab, Vermona, Tentator y Sigator. Yo os conjuro a todos vosotros, ministros del amor y del placer, para aquel que es vuestro soberano y Señor, que consagréis esta cera como debe estarlo, a fin de que adquiera la virtud deseada, porque deberá obtener por la potencia de muy poderoso Adonai, que vive y reina por todos los siglos de los siglos. Enseguida escribiréis en la parte del pecho y vientre de la figura con la pluma de Auca y la tinta de los pactos para las palabras.
Quiero que fulano o fulana, a quien representa esta figura, no pueda vivir sin sosegar más que a mi lado y que me ame eternamente. Estos caracteres que he trazado quiero que tengan la virtud mágica suficiente para que fulano o fulana no pueda querer más que a mí, ni que él o ella sea querido de nadie que no sea yo. Luego se pronunciará la siguiente oración. Oh tú, muy poderoso rey Pavmon, que reinas y dominas en la parte occidental del universo. Oh tú, Egim, rey muy fuerte del imperio helado, y cuyo frío mandas y la tierra. Oh tú, Osmodeo, que dominas al mediodía. Oh tú, Eimemon, rey muy noble, que reinas en el oriente y cuyo reino debe durar hasta el fin de los tiempos. Yo os invoco y os suplico, concedáis a esta figura todos los encantos, hechizos y sortilegios para que por su medición pueda lograr que fulano o fulana no pueda querer a nadie más que a mí, consiguiendo por vuestra influencia que vengan a mi casa. Estando hecho esto, pondrás la imagen debajo de la cabecera de tu cama, y a los 3 días verás cosas admirables. Si esta experiencia se hace con cuidado, ni la tierra, ni el cielo, ni las cadenas impedirán que la persona o cuya intención se aplica venga a ti, pudiendo lograr de ella todo lo que desees. También puede hacerse la figura de plomo o metal, pero siempre se escribirá con la pluma de Auca y la tinta mágica de los pactos. Experiencia de gracia y agrado. Esta experiencia sirve para agradar y hacerse querer de todo el mundo en general, pudiendo dedicar a alguna persona de la cual quiera uno ser amado en particular. Se escogerán las horas de Venus o Luna, por ser las más convenientes para dedicarlas a las experiencias del amor. Se escribirá en un pergamino virgen con la pluma de Auca bien perfumada, mojándola con la tinta de los pactos y las palabras siguientes. Ruégote, Adonai, que deposites en este pergamino inmaculado los misterios efluvios de la gracia y la impenetración con que el poderoso Rey Alfa y Omega, Señor y soberano de todas las ciencias y artes, te ha dotado, para concederles graciosamente a los mortales que sean dignos de tus dones. Yo, el más mísero de todos, espero ser favorecido por ti con la gracia necesaria para merecer el aprecio general y particularmente de que fulano o tal fulana, cuyo cariño deseo poseer desde este momento, que sea eterno como lo es el soberano Señor Alfa y Omega de las ciencias cabalísticas, así sea. Una vez que ya esté escrito el pergamino, lo doblarán con cuidado y en 4 dobleces lo colocarán dentro de un trapo de seda encarnada, que sujetaréis con un alfiler nuevo, colocándotelo sobre el costado izquierdo, encima del corazón. Así la operación está bien hecha y eres digno de los dones de la gracia. No pasará mucho tiempo sin que sea logrado tu deseo. Experiencia del odio y destrucción. Esta experiencia sirve para hacer daño a cualquier persona quien se dedique, por lo cual deberá reflexionarse mucho antes de ponerla en práctica. Nadie puede ignorar que el daño que se hace causa generalmente grandes remordimientos al mismo que lo produce. La tranquilidad del espíritu vale mucho y causa siempre una satisfacción grande de la cual no puede disfrutar los que por motivos fútiles hacen un daño que luego es difícil evitar. Hay que tener presente que los espíritus no siempre conceden lo que se pide, máxime si quien lo pide no es verdaderamente digno o pide cosa que no sea justa o razonable. En ese caso, su súplica no es entendida. Como esta experiencia se ha de ver repetida en la sección que trae de los sortilegios, será conveniente que el operador tenga presente los extremos siguientes. 1. El operador debe estar limpio y purificado. 2. Deberá tener justo motivo para causar el daño que se proponga causar. 3. Deberá poner toda su imaginación y voluntad, sin zozobras ni dudas, en la operación que ejecute. 4. Que el daño que se cause es difícil, si no imposible de remediar,
y por lo tanto debe pensarse mucho antes de practicarlo. Hechas las anteriores indicaciones, pasaremos a explicar la forma de hacer la operación y experiencia del odio y destrucción. Se formará una imagen, bien sea de cera virgen o barro, o de otra pasta blanca, cuya imagen dedicarás a la persona que se quiere perjudicar, dañar o hacer que sea aborrecida. Una vez preparada la imagen, la rociarás con agua de pozo y polvos de azafétida y azufre. Luego escribirás sobre ella con la lanceta del arte lo siguiente: lisore, dilapidatore, teniatore, sagniatore, devoratore, concitore et seductore. Hecho esto, dirás: a vosotros, espíritus dañinos e infernales, os conjuro y mando que pongáis vuestras diversas cualidades al servicio mío para aumentar, tentar, devorar y hacer odiar a fulano de tal para quien está dedicada esta imagen. Es mi deseo que por las figuras que vuestros nombres han grabado, penetréis cada uno de su cuerpo y ejerciendo vuestras artes infernales, no le dejéis parar ni sosegar, dormir ni descansar, atormentándolo con pesadillas y visiones, a fin de que yo logre ser vengado de los males y perjuicios que por su causa he sufrido, y que esto sea por todo el tiempo que la imagen conserve vuestros nombres grabados, que será tanto como mi voluntad y mi deseo quiera. Cuando deseéis hacer cesar el maleficio, tomarás la figura, la rociarás de agua clara de río y dirás: yo os conjuro de nuevo, oh espíritus infernales, para que dejéis libre ya el cuerpo de fulano, cuya imagen he purificado con agua clara, y que acudáis a mi llamamiento para que me veáis destruirla, así como los nombres grabados, lo cual hago en este momento a fin de que cese por completo el maleficio y tormento de fulano. Dicho esto, se arroja en el fuego que se tendrá preparado al efecto. Es necesario que cuando se conserve la figura se ponga en un armario oscuro donde nadie pueda verla, pues sería peligroso para cualquiera que no sea indicado el contemplarla. Capítulo 9. Explicaciones útiles sobre los experimentos e invocaciones. No terminaremos esta sección sin antes hacer algunas indicaciones necesarias para el buen resultado de las experiencias expresadas en el capítulo anterior, así como igualmente para las que en el transcurso del libro se hayan exponiendo. Las invocaciones a los espíritus celestes o aéreos es conveniente hacerlas en el tiempo claro y sereno, y a las terrestres e infernales en tiempo tormentoso y cubierto el cielo de nubes. Siendo variada la naturaleza de los espíritus, también es variada la forma en que se presentan. Así, los que son de naturaleza aérea se presentan en forma de aire, los de naturaleza acuática en forma de lluvia, los de fuego rodeados de llamas y los celestes en forma bella y luminosa. Aun cuando se haya de presumir que los espíritus puedan hallarse en cualquier punto del universo, al hacer la invocación, no está de más saber que su resistencia ordinaria es el oriente para los espíritus aéreos, el sur para los acuáticos, el norte para la naturaleza fría y el poniente para los de temperamento de fuego. Las invocaciones se han de hacerse siempre hacia los 4 puntos cardinales del universo, a fin de que se tenga la eficacia necesaria, puesto que es el modo más seguro de acertar con el sitio donde se hallan los espíritus cuya aparición se solicita.